Buenas noches. A continuación, pues vamos a dar paso a la comunicación de Miguel Ángel Fernández Borrero, que yo creo que la conoceremos la mayoría de las personas que estamos aquí, pero por si acaso yo me he traído un papelito aquí que lo voy a resumir mucho, comentando algo sobre él. Nació aquí en un cortijo muy cerca aquí de Villanueva de la Cruz, en el término municipal del Cerro de Andévalo, en La Granja, y cursó la educación primaria aquí en la Escuela de la Cruz. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Como periodista ha trabajado en Radio Huelva, Cadena SER, en la Cadena SER en Málaga, en el Centro Regional de Televisión Española en Sevilla y en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Cronista parlamentario, enviado especial a acontecimientos nacionales e internacionales, Congreso de Partidos Políticos, Cumbre Iberoamericana, Parlamento, Comisión Europea, presentador de programas especiales, coordinador de campañas electorales en Canal Sur Televisión. Ha sido jefe de los informativos del Servicio Informativo de Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión. Director y presentador de programas como Tema 7, Contrapunto, Crónica Viva, Empresas, Largo y Tendido y otros. Tiene el Premio Andalucía de Periodismo, un premio nacional del Ministerio de Agricultura y Pesca por su programa La Mar de Radio, el Premio Arcoiris a la mejor información sobre la economía social y otro premio. En los últimos 5 años de su actividad profesional dirigió la programación flamenca en Canal Sur Radio y Flamenco Radio, donde puso en marcha el Foro Flamenco. Ha dirigido y editado 3 discos: el de Viva al Horno, el de Eduardo Garrocho, dedicado a las coplas y tonal de la Sierra y el Andeblo, y el doble CD de los cantes de Pepe Sánchez. Actualmente, junto con otros autores, prepara un libro enciclopédico sobre los fandangos de Huelva, que se publicará próximamente y su título es Huelva, tierra de fandangos. Con vosotros, la comunicación Memorias de un niño del campo a mediados de siglo. Miguel Ángel Fernández. Muchas gracias, querido pueblo, que es el mío. Vaya por delante que lo que voy a exponer es memorias. Aparte de Miguel Ángel, el micrófono un poquito más hacia ti, y lo baja. ¿Más hacia mí? Ahora. Vale. Pero fíjate lo que pasa. Bueno, esperemos que no haya muchas tormentas. Os decía que vaya por delante que lo que voy a exponer es memoria, opiniones personales, con unas estadísticas de contraste entre los tiempos de mi niñez y los de hoy. Voy a tratar de describir un retrato sociológico de lo que fue la vida de los niños rurales en nuestro Andévalo desde mediados del siglo pasado, describiendo cómo se vivió en tiempos de posguerra y cómo lo percibíamos un puñado de chicos que vivíamos con nuestras familias en los cortijos por entonces. Tendré que hablar necesariamente desde mi experiencia personal, porque como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, la verdadera patria del hombre es su infancia. Yo nací en una familia pobre, sustentada por el trabajo agrario de los varones y el de mi madre, que era sastra. Vine al mundo en mi cortijo, ahora derribado, matado por el tiempo y la ausencia, como dice la canción de Juan Manuel Serrat. Lo que fue esta casa y la ruina que es hoy conforman, en realidad, pues una realidad sobre el transcurso de la existencia, forma parte de una historia con pasado y con presente. De niño, la casa y la familia son el centro de todo el mundo, bien lo sabemos. El pan del horno, el agua del pozo, los cultivos del huerto, la caza, el ganado, las bestias para el trabajo, la luz del foco de carburo, los olores, un pequeño universo cercano. Cuando tuve 7 años comencé a ir a la escuela. Recorría 3 kilómetros por un camino que a veces estaba embarrado y otras polvoriento, pero que siempre me condujo al mismo sitio, al conocimiento y al aprendizaje. Y lo digo así porque, como confesaba el escritor Jordi Sierra y Fabra, y lo leí el otro día, el leer, el estudio, redimió mi vida. Desde luego, me enfocó hacia otros horizontes. Un dolmen caído cerca de mi cortijo certifica que aquí ha habido vida humana
cazando, pastoreando o cultivando esos campos desde hace más de 5.000 años. Aquí se han criado por lo menos 200 generaciones de niños rurales antes que yo. De manera que pisar ese entorno me lleva a la conciencia de que soy parte de una cadena natural milenaria, sucesor de esa presencia humana. Mi generación nació apenas una década después de la Guerra Civil, y eso explica que no llegáramos a comprender entonces, porque éramos muy niños, los suspiros de tristeza y las lágrimas silenciosas de nuestras madres siempre enlutadas. Dolor entre el miedo y la pena por los jóvenes familiares o amigos conocidos muertos en la guerra, y miedo a la represión. Aquellos miedos atenazaron a la generación de nuestros padres hasta mucho tiempo después del fin de la dictadura. Recuerdo que me contaba Carmelo Cortés, hace unos años, bastantes años ya, cómo los perdedores de la guerra se citaban en las casas de algunos de ellos, con todo el miedo que infundía la dura represión del franquismo imperante, a reafirmarse en sus ideas, a hablar de sus creencias. Mi tío Matías, el del casino, Juan Henares, Simón Cortés y otros hombres de las cruces que se reunían clandestinamente, y así en todos los pueblos del Andévalo. Las generaciones de ahora desconocen, por fortuna para ellos, lo que es vivir sin libertad y vigilados, y ojalá nunca tengan que saberlo. Pero a los más jóvenes les advertiré que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debemos renovar a diario con nuestra actitud y nuestras aportaciones. Niños de posguerra, decía, niños de la escasez en general, aunque no del hambre, porque en el campo se cultivaba el huerto, teníamos leche de las cabras, carne de la caza, huevos de las gallinas, frutas. En los cortijos nos alumbrábamos con candiles con torcidas de aceite o con focos de carburo, como los que utilizaban los mineros en las galerías. ¿Cuántas noches se pasó Tomasa cosiendo a mano, puntada tras puntada, alumbrándose con el foco de carburo? ¿Cuántas mañanas me levanté para ir a la escuela y todavía estaba Tomasa en el tajo de la costura? Historias del ayer. En la escuela, niños y niñas estábamos en clases separadas. Estudiábamos desde el parvulito a las enciclopedias de Álvarez, primero, segundo y tercer grado. Había una asignatura de formación político-social o formación del espíritu nacional en la que se nos adoctrinaba sobre el caudillo, José Antonio y la Falange, los hechos de armas de la guerra de liberación, así le llamaban aquellos libros a la guerra civil, sobre la división azul. Y nos enseñaban a cantar el Cara al Sol y otras canciones patrióticas, que por cierto, nunca olvidaré cuando ya con 12 años, una tarde, no tenía yo ganas de cantar al finalizar la clase, y el maestro me dio tal bofetada que sobrecogió prácticamente a todos mis compañeros. ¿Qué sabía yo con esa edad lo que significaba cantar el Cara al Sol? Pero el maestro sí que lo sabía. La gente de los pueblos siempre consideró a los campesinos como catetos sin formación. Esto está cambiando, pero antes era así. Y luego estaba lo de ser aplicado o no en la escuela, el que vale, vale, y el que no para guardar cochinos. Ese era el horizonte que los chiquillos de entonces teníamos por delante. Mi generación ya fue más tolerante que la de nuestros padres, todavía educados en una notable severidad, en la que se aplicaba el principio de que la letra con sangre entra. Hay un cuadro de Goya, que es el que están viendo ustedes, de 1780, que representa una escena de escuela en la que el maestro descubre las nalgas del alumno y le azota con un latiguillo. La letra con sangre entra. Yo fui el primer escolar de Las Cruces que consiguió una beca del Estado, acontecimiento tan celebrado, por cierto, que cuando llegó la noticia, José Dolores cogió su burro y se fue a mi cortijo a comunicarla. Y fui el tercer estudiante de bachillerato. Los dos primeros fueron Lucas Morón y Benito Gómez. Ahora, nuestros pueblos andrevaleños, Las Cruces mismo, tienen muchos universitarios, licenciados, doctores, científicos. Pues quiero decir, para ciertos adanismos al uso, que los niños de hoy quizás no sean más inteligentes que fueron los de ayer, solo que los de ayer no dispusieron de medios
para desarrollar su inteligencia. Acceder a estudios universitarios era un imposible para quienes no pudieran pagarlo, de manera que los chiquillos, en su mayoría, tenían que ponerse a trabajar en lo que hubiera con 14 años cuando terminaban los estudios primarios. Esto explica muchas cosas de la gente de mi generación. La falta de recursos, la falta de cultura, su habitual actitud resignada, la ausencia de inquietudes y de conciencia crítica. La de mi generación era la escuela de la pizarra y la tiza, donde todo el saber lo poseía el maestro porque era el que controlaba las fuentes del conocimiento, los libros, frente a la escuela de hoy, la de los ordenadores y el acceso instantáneo a cualquier información vía Internet. Aquella escuela en la que las fotos de Franco y de José Antonio campeaban en la pared frontal, albergaba a muchos niños cuyos padres trabajaban de sol a sol como único recurso para mantener a sus familias. Y los americanos, viendo que nuestra alimentación era manifiestamente mejorable, nos enviaban la leche en polvo y el queso entre amarillo y naranja que nos daban en la escuela para merendar. La gente de mi generación se acordará de esto. Hasta ahí llegó nuestro plan Marshall. Desde luego, no había niños gordos en la escuela de los años 50 y 60. Recordemos que las cartillas de racionamiento estuvieron aplicándose desde el final de la guerra hasta 1952. Como el humano es un animal simbólico, que decía el filósofo Casirer, diré que hay tres elementos de ese carácter simbólico que sirvieron a aquel niño de campo para formar la base de su personalidad y que los tres provienen de mi madre. Su máquina de coser, como indicador del trabajo y con la que aseguró la subsistencia diaria. Confeccionar un traje de pana le suponía una semana de trabajo y cobraba 35 duros, hagan cuenta, 6 euros, más o menos. El rosario, como creencia cristiana y fundamento de principios y de moralidad, pertrecho espiritual para la vida adulta con valores, y el transistor, como ventana al mundo que me descubrió que había muchas más cosas que el campo y el pueblo. La radio como invitación a volar. Ojalá todos los niños tengan al menos 3 impulsos tan poderosos en sus vidas como tuve yo. Y aprovecho para rendir un homenaje a todas aquellas madres que con su sacrificio contribuyeron a orientarnos por otras vías y que hicieron cuanto pudieron por preservar lo poco que nos ha hecho grandes siempre a los pobres, que es la dignidad. Los años de la posguerra fueron tiempos de mantas de trapo en las camas con colchones de lana y de borra, mantas pesadas que no quitaban los fríos de los inviernos, tiempo de compras a los diteros, de ropa remendada, de recoberas y recoberos que recorrían los cortijos y comerciaban al trueque, te cambio una docena de huevos por 1 kilo de sardinas. Me acuerdo ahora de Pilar y de Juan Pauta, con sus burros y los serones cargados desde Tarsis, de Guillermo Vareta, el de cabezas rubias. Tiempo de comprar fiao en la tienda de Marco, tiempo y escenarios de pobreza en los que todas las opciones confluían en una única salida. Tengo que irme de aquí. Amo esta tierra, a mi gente, pero tengo que salir de aquí. Y el camino era estudiar. Por los años 60 venían por nuestros campos algunas familias extremeñas, pobres pero muy hacendosos y buscavidas siempre los extremeños, necesitadas de trabajo y sustento. Vivían un tiempo entre nosotros, como braceros generalmente, y se marchaban luego a Palos, a Madrid, a Barcelona, a buscarse la vida. La Baldomera y Agustín con su María, su Aurorita que cantaba de maravillas por Marifé de Triana, y sus mellizos, Massimino con su compañera María y su hija en edad escolar, Manuel el Cabrero con su mujer Matea y sus niñas, y otros más que no recordaré ahora. Cuento esto sobre todo para quienes tienen menos de 50 años, porque es lo que constituía la manera de vivir de entonces. Ahora quiero hablarles de nuestros entornos, de nuestros hábitats, partiendo de la intensa relación que los niños de campo tenemos con la tierra desde que nacemos. En los campos andevaleños hay una protagonista absoluta, dueña del paisaje y de tantas cosas, que es la encina.
afectada de muerte ahora por la enfermedad de la seca, que está transformándolo y perdiéndose un patrimonio vegetal y económico de enorme valor. Dan ganas de llorar cuando ves una encina milenaria, digo bien milenaria, en la que jugaste de niño, en la que la perra guardiana del cortijo paría a sus cachorritos con sus parvas de bellotas en este tiempo. Verla como se muere sin remedio es triste. Los encinares son la base de uno de los productos más importantes que genera el Andévalo, el cochino ibérico. El encinar siempre fue primerísima fuente de riqueza para esta comarca. En sus dehesas se engordaron los que llevaron las naves de Colón a la travesía hacia América. Nuestras dehesas eran explotadas con la ganadería porcina por el duque de Medina Sidonia ya a finales del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI. Al campo del Andévalo se debían de llevar obligatoriamente todos los cerdos de las distintas localidades del condado de Niebla para el aprovechamiento de la bellota. Viendo la decadencia y la mortalidad que afecta hoy a nuestros encinares, pregunto a quien pudiera responder: ¿de verdad se está investigando hasta donde se debiera para frenar la catástrofe que supone perder el encinar? Una encina milenaria es una catedral de la naturaleza, señores. ¿De verdad que con 5 universidades estudiando el maldito hongo causante de esta enfermedad no han sido capaces de encontrar un remedio después de 30 años de investigaciones? Me contaba en una ocasión Juan Galapero, lo de la Graja tiene verdaderamente mérito porque en poco más de 100 hectáreas han vivido 4 o 5 familias, cerca de 40 personas, y criaban a sus hijos y salían para adelante. ¿Cuál era el secreto de eso? El encinar y el engorde de los cochinos. Los ricos de entonces lo eran porque tenían latifundios con encinares. Por cierto, aquellos ricos no eran como los accionistas de las empresas del IBEX 35 o de los bancos actuales. Nosotros los veíamos, los teníamos cerca, eran nuestros linderos. La parcela de mi abuelo estaba en medio de las fincas de José el de Santa María y de tío Benito Elcano, terratenientes celosos de sus propiedades que retenían tus 4 lechones o tus 4 cabras y los llevaban al corral del concejo en el pueblo en cuanto traspasaban las lindes. Ahora daré un repaso a varios aspectos que tienen interés para comprender la percepción de la realidad que tuvieron esos niños de campo de mediados del siglo XX. Comenzaré por la religión. La religión estaba sutilmente omnipresente en nuestras vidas. Los rezos diarios y la misa, la Virgen de Fátima en procesión por nuestros pueblos, el obispo que te confirmaba, la educación en el miedo a Dios. La religión como freno. ¿Cuántos rosarios y letanías no recé yo con mi madre antes de dormir? Agnus Dei quitoli peccata mundi, mise serenobis. No era inocuo cuestionarla, porque podían acusarte de ser comunista o judeo-masón, así, todo revuelto y enlazado. Y eso era muy peligroso. España y el catolicismo han sido entidades tradicionalmente asociadas. Por eso, Manuel Azaña confundió deseo con realidad cuando dijo en 1931 que España había dejado de ser católica. Nuestras creencias, nuestra moral, nuestra ética han sido secularmente de base cristiana. Cuando viajas, sabes que los edificios más representativos y poderosos que vas a encontrar son iglesias y catedrales, símbolos del poderío que tuvo. Pero la Iglesia salió tiznada de su religión, de su relación, quiero decir, con el franquismo, y sigue escorada con cuestiones personales y sociales. Hoy algo más del 30% de los españoles se declara ateo o agnóstico. La creencia en la religión católica ha caído 25 puntos en los últimos 3 decenios. Actualmente la mitad de la población de entre 18 y 25 años no se identifica con ninguna fe, no tiene referencias espirituales. La suya es la pantalla, la demencia digital, la llama el Sínodo de los Obispos. En fin, sabemos que las religiones inventan a los dioses para ampararnos de nuestros miedos ancestrales. ¿Y la política? Bueno, de eso no se hablaba. En 1964, cuando yo tenía 14 años,
celebraron en el país lo que se presentó como 25 años de paz con Franco. El régimen alimentaba constantemente con campañas de propaganda la imagen del caudillo, tratando de dulcificarla y de adaptarla a los nuevos tiempos. Pero la sociedad avanzaba y se modernizaba muy rápidamente. Los planes de desarrollo de los ministros conocidos como los Lópezes, del Opus Dei, el desarrollo tecnológico exterior que nos llegaba, el desarrollo industrial interior incluso, con sus coches SEA 600 y su Citroën 2 caballos, los frigoríficos, la televisión, los intelectuales emancipándose, los jóvenes enganchados a una música rompedora, despertando a unas ideas de libertad con las que era imposible la conexión del régimen. En fin, con figuras mundiales tan atractivas como John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, Khrushchev en Rusia, el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II tan revulsivo en la Iglesia. Más los hippies, paz y amor, la liberación sexual. Le fue imposible frenar a toda aquella marea de cambios. Impresionante década, la de los años 60. No se hablaba de política, ya digo, pero recuerdo que por las noches, con 9 o 10 años, en mis cortijos yo sintonizaba la onda corta, Radio España Independiente, La Pirenaica, una emisora clandestina del Partido Comunista, y allí escuchaba a la Pasionaria, a Santiago Carrillo, hablando de los conflictos de la minería en Asturias, de los avances de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Todo aquello me era nuevo, y mi madre, llena de miedo, me mandaba a apagarla, no fuera a venir la Guardia Civil y nos llevara al calabozo. Y entonces cambiaba a Radio Andorra. Guardia Civil Caminera, de García Lorca, con esa imagen temible que transmitían sus uniformes y sus tercerolas al hombro. Las comunicaciones estaban todavía muy atrasadas. Las cartas, Bartolomé el Correo, la centralita de telefonía de María Alonso. Cuando me fui a Madrid, mi madre tardaba en saber algo de mí por lo menos 10 días, por una carta que hacía un lento viaje hasta llegar al cortijo. Claro, si comparamos con los WhatsApp y el móvil instantáneos de hoy, la pregunta más frecuente que escucho a la gente joven es: ¿y cómo podíais vivir así? Evidentemente, no puede ser lo mismo una sociedad que se comunica a la velocidad de correos que una sociedad que se comunica a la velocidad de la luz. Ni nosotros tampoco podemos ser los mismos. El primer coche que hubo en Las Cruces fue el Ford de Carmelo, que luego veríamos en las películas norteamericanas de época, en las del agente Elliot Ness contra el mafioso Al Capone, cuando la ley seca, en el cine de Juan Lucas Gómez. El Ford se arrancaba por delante con una manivela y en alguna ocasión se decía que atropelló al propietario. Y como medio de comunicación de disfrute colectivo, el primer televisor fue el de Andrés Cuaresma, unos años antes de que Bartolomé el del Casino pusiera una sala específica para ver la tele, cobrando una peseta, creo recordar, a los espectadores. Me voy a referir ahora al medio natural. En el Andévalo tenemos una protagonista insidiosa que es la jara, ese arbusto omnipresente, resistente y persistente que toda la tierra ocupa en cuanto el campesino se descuida. La historia del campo andevaleño es la lucha del hombre contra la jara. Lo malo no es que el calabozo para rozarlas haya caído en desuso, lo malo es que no se haya sustituido por otro instrumento eficaz para exterminarlas. Y ahí siguen. Hasta los años 61 y 70 se aplicó una modalidad que limpiaba algo los campos, una modalidad de colaboración entre los terratenientes y los agricultores sin tierra, que eran los piojales. El agricultor tomaba una fanega de tierra, las limpiaba y sembraba cereales, pero eso ya queda muy atrás. Ahora cada vez se siembra menos. La jara y el jaguarzo y el tojo van ocupando los terrenos que otrora fueron paisajes de dehesa y gañanía. Y hablando de esas malezas, es conveniente observar que cuando los jarales invaden los campos, cuando los ecologistas de despacho y corbata introducen animales extraños en nuestro medio, alterando la armonía natural que antes tuvieron, cuando se siembran vegetales inapropiados o se arrojan especies invasoras a nuestros arroyos, se está perjudicando nuestro medio natural. Conviene recordarlo, ya que hay, al parecer, mayor sensibilidad hoy hacia la naturaleza. Miren, sin prejuicios, nosotros cazábamos pájaros,
con tirachinas, con trampas. Cogíamos huevos de los nidos, pero siempre había pájaros, a bandos, a centenares. Se araban las tierras, se sembraba, y eso mantenía la vida en unos niveles abundantes y excelentes. Cuando se cazaban las calificadas como alimañas, las autoridades nos gratificaban con dinero por el rabo de un zorro, de una garduña o de un lobo. Había lobos. Yo los escuchaba desde mi cortijo, aullar por las noches en los campos de la compañía de Tarsis. Una madrugada le mataron a mi tío Paco un potrito en el que tenía puestas tantas ilusiones y venía llorando el pobre a contarnos la desgracia. Decía mi madre que mi tío no había llorado ni cuando se lo llevaron a la guerra. Los hombres no éramos de llorar. Pero un potro bonito era la ilusión de llevarlo a San Benito cuando creciera, de tener otro animal para formar una yunta. Claro, un niño que vive esa experiencia emocional jamás perdonará a los lobos. Así se exterminen. Antes teníamos perros en los cortijos para guardar los ganados, la casa y la hacienda. Hoy se están sustituyendo por alarmas de Securitas Direct. El campesino siempre armonizó su trabajo con la naturaleza en los campos andrevaleños. Daba gusto ver en el paisaje los sembrados verdeguear en primavera, escuchar las esquilas de ganado pastando, la berrea de los borregos en los atardeceres esperando a sus madres para mamar, oler los hornos de carbón en verano. Por los primeros años 60 llegaron las alambradas, los eucaliptos y las máquinas. Las alambradas supusieron en la práctica el fin de los pastores tradicionales. Se fueron sustituyendo las labrantías con yuntas de bestias por el arado con tractores y maquinaria. Las siembras masivas de eucalipto en fincas adquiridas por Encesa, no siempre negociadas con buenas artes ni precios justos para los propietarios, echaron a muchas familias del campo hacia el desarraigo en los extrarradios de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y en el extranjero, Alemania principalmente. Los eucaliptos desecan buena parte de las aguas del subsuelo. Acabaron con los pastos, ricos pastos del Andévalo, escasos pero muy ricos, así como su miel y sus corderos, según lo confirmaba un estudio del Banco de Bilbao allá por 1970. Se arrancaron encinares para plantarlos, transformaron el paisaje y, repito, expulsaron al paisanaje natural. A esos cambios se le llamó progreso. No estoy yo tan seguro. Les contaré el alegato contra los eucaliptos del diputado socialista Carlos Navarrete en el Congreso allá por 1983, cuando replicó al ministro de la UCD que defendía las repoblaciones forestales con este árbol fascista. Dijo Navarrete, refiriéndose a las plantaciones en el Andévalo: el eucalipto, ese árbol de derechas porque solo produce beneficios al empresario, genocida porque afecta a la fauna y a la flora, anticristiano porque va contra lo que debe ser el idílico paraíso terrenal y que es además un vampiro vegetal analfabeto e imperialista. No he visto poema más agradecido para el eucalipto, los eucaliptos. Los medios mecánicos de producción nos han procurado menos esfuerzo en el trabajo, esto es evidente. Las bestias de ayer, con los gañanes agarrados a la mancera de una vertedera roturando la tierra frente al tractor, aquellos segadores con sus hoces en los tajos frente a la cosechadora de hoy. Los cambios, la evolución ha mejorado muchísimo estas faenas. Pero también se han ido quedando en el camino conocimientos muy interesantes de los oficios agrarios. ¿Quién sabe hoy esquilar una oveja a tijera o fabricar corchos a mano para las colmenas de las abejas? Quiero decir con esto que cuando una actividad tan completa como la de vivir y trabajar en los campos se abandona, que es lo que ha venido ocurriendo, fenece también una cultura, se pierde un patrimonio de conocimientos, el de los oficios, su vocabulario, la experiencia transmitida por los mayores, la información que sirve para acometer las faenas. Solo hay que dar un paseo por nuestro lenguaje cotidiano para comprobar cuántas expresiones y dichos tienen su origen en el medio agrario y sus actividades. El campesino y el minero representaban en esta tierra dos mundos distantes entre sí. El minero trabajaba duro, pero al final de mes tenía su paga asegurada, mientras que el campesino trabajaba duro también, pero vivía en la incertidumbre de si una enfermedad del ganado, los precios que le pagaban los tratantes o cómo se comportara el clima,
afectarían a su economía. Recuerdo, por ejemplo, cuando los mineros de Tarsis iban a cazar la tórtola en verano por el arroyo Cascabelero, con sus cajas de cartuchos nuevas, no importaba cuántos tiros iban a pegar en la jornada. El campesino, en cambio, salía a cazar con los cartuchos contados, recargados por él mismo, porque le salían más baratos. Siempre mandó y mandará la economía y la seguridad frente a las contingencias. Las modalidades de producción condicionaban que el hombre de campo fuera por necesidad conservador y el de la mina afrontara con otra actitud el presente y el futuro inmediatos. El minero representaba el carpe diem, vive el momento, y el del campo la previsión, él administra y piensa en mañana. En la actualidad, la minería, sus maquinarias y sus herramientas de ayer se contemplan en los museos de Tarsis y de Río Tinto. Todo ese arsenal de maquinaria y aparatos que sirvió para la actividad diaria es hoy mera arqueología, instrumentos muertos. Sabemos que en nuestra sociedad sigue presente la civilización de Roma, que estamos a un par de jornadas apenas de lo que ellos nos enseñaron. Los campos de mi niñez estaban todavía en el tiempo del arado romano, apenas habían despegado de la Edad Media. ¿Y cómo era nuestro ocio? ¿Cómo nos distraíamos? Básicamente en los bares, y en eso no hemos cambiado mucho. Tenemos tradición de bar. Los hombres bebían aguardiente, mucho aguardiente. Había 5 o 6 fábricas en Zalamea, otras tantas en Alosno, más fábricas en Valverde, después en La Puebla, mucho aguardiente. Más que en ninguna otra zona. El aguardiente además era una bebida con licencia social. Si cometías algún error o accidente, ir borracho era un atenuante, no un agravante. Volver a casa un poco mareado, tomar una borrachera de vez en cuando, era un pecadillo venial, cosa asumible. Beber aguardiente siempre encontró benevolencia entre nuestra gente andevaleña, aunque a algunos les costó el hígado. Y después de describir en 4 brochazos el cuadro de aquellos primeros años, es momento ya para preguntarnos qué está sucediendo con el abandono de los campos. Hay señales inequívocas de que sus oficios, su hábitat, su cultura han cerrado una época y estamos en transición hacia la siguiente. Una parte sustancial de toda nuestra forma de vivir cuando niños se está convirtiendo, como decía antes, en resto arqueológico. Cuando vemos unas hoces y una manija colgadas en las paredes de una casa o de un mesón, es porque ha perdido su valor de utilidad. Cuando encontramos en las webs de Milanuncios o de Wallapop que se venden vertederas viejas para coleccionistas o que los burros son una especie en peligro de extinción, tenemos que concluir que aquella forma de vida agraria, tal como la conocimos, va camino de convertirse en piezas de museo, que una época histórica de lo rural, en fin, está terminando. Desde tiempos inmemoriales se construyeron cercados, cochineras, cuadras, apriscos con piedra seca. El año pasado la UNESCO decidió, como una medida de protección y de reconocimiento, declarar estas construcciones como patrimonio de la humanidad. Una pared de piedra seca o piedra vana, que les decimos nosotros, ha devenido en obra de artesanía protegible. Lo malo para estas paredes es que cuando se cae una piedra y nadie la repone, los portillos acaban derribándolas. Para mantenerlos, recrecerlas, ya no se usan más piedras, sino, ya ven, la geometría fácil del ladrillo. Otro síntoma, otra metáfora del cambio. Cada vez que escucho hablar del abandono de los campos me viene a la memoria el fandango del calañés Miguel Tacón. Tengo unos mulos muy buenos y una vertedera grande. La voy a vender al chatarrero y los mulos para la carne, que yo me voy al extranjero. La España vaciada, los pueblos, los campos abandonados, son parte del proceso migratorio que está llevando a la gente hacia las ciudades. El éxodo rural es un hecho imparable, pero no aquí, en todo el mundo. En España hay cerca de 3.000 pueblos y aldeas abandonadas. Algunas incluso están en venta. La Andalucía rural también se despuebla, aunque por aquí todavía no con esa intensidad. Pero ya tenemos
casi 200 pueblos y aldeas abandonados. Fíjense, en 10 años se han marchado del campo andaluz 168.000 personas. Si se prefiere el dato con otro enfoque, digamos que en los últimos 30 años se ha abandonado la actividad agraria en 3,2 millones de hectáreas de cultivos. Recuerdo que a finales de los años 70 hice la tesis de mi carrera sobre un proyecto de emisoras de radio rurales aplicable al Andévalo. Hice un trabajo de campo por toda la comarca y comprobé cómo en el término del Cerro, en el que más, vivían por entonces en el campo, en cortijos de manera permanente, 243 personas. Bueno, pues hoy esa población se ha reducido hasta no quedar ni un tercio de la que había. No hay reemplazo generacional. Ya es muy frecuente ver cortijos abandonados y derrumbados en los campos andevaleños. El medio natural que conocimos está perdiendo esta partida. Personalmente, cada vez que veo un cortijo caído, me produce una sensación de derrota y de tristeza. Porque uno construye parte de su personalidad y de su sentimentalidad conforme a la infancia que vivió. ¿Cuánta vida palpitó entre esas paredes? ¿Cuántas ilusiones seguramente murieron allí? ¿Cuánto amor humano voló hacia otros destinos? Son hogares que se quedan sin alma y por eso se derrumban, enfermos. Los campos también se están volviendo enfermos de ausencia. Hoy apenas se crían niños en los cortijos. Grandes superficies de campo van quedando para otros usos. El senderismo, los paseos, para coger grumelos o espárragos, pero no para trabajar o vivir. Estuve este verano en León, conociendo la tierra de los maragatos. Esta es una imagen, la más antigua que se conoce de ellos, con los que se repoblaron la sierra y el Andévalo hace siglos después de la Reconquista. Comarca pobre, despoblada, con decenas y decenas de pueblos abandonados o con un puñado de habitantes apenas, sin niños, como geriátricos diseminados por los campos baldíos. En los últimos 30 años se han abandonado en la provincia de Huelva el 45% de las pequeñas explotaciones agrarias. El asunto no solo apunta a la sostenibilidad económica del sector y al desarrollo de la agricultura, sino que afecta directamente al medio natural, ese que ahora tanto decimos amar, viendo desde nuestros cómodos sofás los documentales de la 2 o los reportajes de Tierra y Mar en Canal Sur. Y la consecuencia del abandono es un golpe directo a la calidad del paisaje y da un empujón hacia la degradación del territorio en la medida en que esa diáspora favorece la entrada de plagas invasivas y multiplica el riesgo de incendios. Ya lo dice el saber popular, un campo cultivado es un cortafuegos natural. Los niños del campo que nos fuimos de aquí, lo hicimos porque no había futuro, o porque nuestras familias no quisieron darnos la vida dura que ellos soportaban. Y cuando hemos vuelto, ya de mayores, lo hacemos cargados de recuerdos, sí, pero volvemos con nuestro presente que está en otros lugares y por lo general no traemos maletas con futuro, ni propuestas laborales, ni proyectos para cambiar la suerte de los campos y los pueblos. Volvemos como turistas. Los jóvenes de hoy, nuestros hijos, nuestros nietos, los chicos de los pueblos son habitantes urbanos. Conocen el campo de lejos, quizá no sepan distinguir un jaguarzo de una jara, ni reconocer la huella de un animal, ni cuándo se siembra el trigo, ni para qué sirven unos zahones, además de para montarse en el caballo cuando se va de romería. Nuestros chicos pertenecen a la cultura urbana. Los padres de ahora tampoco somos como los de antes, es verdad. Y no lo son, entre otras cosas, porque al menos la gente de mi generación tomó una determinación casi colectiva: que no pasen mis hijos las privaciones que he pasado yo. Yo recuerdo que mi madre tuvo siempre como ilusión que yo no trabajara en el campo, que estudiara para salir de allí, que buscara mi vida en otra actividad. Y pude hacerlo gracias a esa beca que antes comentaba, que me permitió estudiar y seguir formándome. Pero vayamos ahora al meollo de esta cuestión: causas y efectos. ¿Por qué los jóvenes no ven en el trabajo del campo su proyecto de vida? Los argumentos son muchos y contundentes. Porque por los altos costes de los terrenos y de las instalaciones, por la falta de mano de obra cualificada y comprometida con ese trabajo, por los bajos niveles de renta que da este sector. En una palabra,
Los jóvenes no quieren estos trabajos porque contienen riesgo, mucho riesgo, y no los ven rentables en explotaciones pequeñas. Porque ven más atractivo vivir en el pueblo y en la ciudad, porque ofrecen más comodidad, relaciones más fáciles, mejor acceso al consumo y menor esfuerzo. Y porque faltan alicientes en el medio rural como la cultura, la sociabilidad y las comunicaciones. Antes los niños ayudábamos a los padres y aprendíamos las faenas del campo, pero ahora eso se consideraría abuso infantil. Es un trabajo en el que los frutos son siempre a futuro. Trabajar para mañana en las cosechas, para mañana en la cría del ganado. Esto no lo asumen los jóvenes de hoy, acostumbrados a una vida más rápida y, si me permiten, más fácil. Y en la base de todo esto está la educación. No se enseña a los niños y a los jóvenes el amor al campo como actividad. No se les familiariza con el trabajo agrario. ¿Con qué carencias tropiezan quienes se plantean ser profesionales del agro? No hay una formación profesional cercana que enseñe a los jóvenes lo que se necesita saber para desarrollarse en la agricultura y la ganadería. En este sector no hay becarios. La maquinaria para trabajar el campo es cara. No hay garantías de mercado. Hay cosechas que se venden a precios menores que los costes para producirlas, enfermedades de los animales, dependencia del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra opción, que es la de ser profesional del campo como jornalero, pero hoy en día el que opta por ello es generalmente porque no tiene preparación para ejercer otro trabajo o porque no encuentra empleo de su profesión. Hay jornaleros que prefieren quedarse en su casa del pueblo cobrando el subsidio en vez de salir al campo a trabajar. Y así vemos con frecuencia agricultores, productores que no encuentran jornaleros para recoger las cosechas de temporada, aunque las listas del paro tienen miles de inscritos cobrando el subsidio. Se dan casos, como el de la campaña de la recogida de la fresa del año pasado, en la que los productores ofrecieron más de 20.000 puestos de trabajo para la gente de Huelva y solo se presentaron 900 solicitudes para los parados de esta provincia. No voy a entrar en el análisis de esta casuística porque tampoco es el momento, pero sí que vemos que algo no está funcionando bien, algo está fallando. Hay planes de la Unión Europea para impulsar el relevo generacional en el campo. Ahora en concreto está vigente un plan de ayudas para los jóvenes. ¿Serán muchos los que se interesen en nuestra zona? Por ahora el agro es un sector masculino, el 82% de quienes lo trabajan y lo explotan son hombres, solo un 18% son mujeres. Voy concluyendo. Cada generación es el reflejo de su tiempo. Pero miremos a mañana mismo. Lo más inquietante es que estamos a las puertas de una revolución tecnológica que se implantará en 10 o 15 años más a lo sumo. Las revoluciones tecnológicas, al contrario de las políticas, son silenciosas, pero sus efectos son enormemente transformadores para las sociedades y para los individuos. Recordemos lo que supuso la industrial, y dicen que la tecnológica que viene la dejará en pañales por los cambios que va a provocar. Así que tenemos que preguntarnos, ¿se puede actuar ahora en los tiempos de conocimiento y de la información, de Internet y de las redes sociales, de las comunicaciones instantáneas, igual que actuábamos antes? Es claro que no. ¿Se puede esperar del empleo que siga siendo nuestro medio redentor en tiempos de los robots, que van a reducir un 30% del empleo actual, más la pérdida de docenas de oficios que quedarán obsoletos dentro de unos pocos años? Esto es, como poco, muy inquietante. O visto con otra perspectiva, con la buena, ¿será el campo en el futuro próximo nuestra zona refugio en el Andévalo? Puede ser. Nuestros campos, como tantos otros, se reconvertirán, esto es indudable, ya ha comenzado ese proceso. Ojalá siga habiendo niños que jueguen haciendo pistoletes con las cáscaras de las adelfas, que le pongan nombres a las encinas y que tengan la familiaridad con la tierra que nosotros tuvimos. Por ahora aquellas formas de vida tradicional, ya lo dije, van perdiendo la partida. Me llamó la atención lo que le dijo al defensor del pueblo una persona en su visita a nuestra comarca el año pasado. Le dijo: al Andévalo se viene para esconderse, porque trabajo no hay y recursos tampoco. No quiero creerlo.
pero me inquietan las miradas que ven tan oscuro en nuestro futuro comarcal. Siempre me agarro a la máxima que dice que la naturaleza no crea problemas que no sea capaz de resolver, y la naturaleza del Andévalo somos los andevaleños, nuestra tierra querida. En fin, que todo lo dicho no parezca un ejercicio de nostalgias ni un cuadro pesimista, porque solo he pretendido hacer una reflexión comparando entre el ayer de hace 60 o 70 años y el hoy expectante ante los cambios por llegar. Por mi parte, iba a decir que sigo siendo más rural que la pisada de un conejo, como decía mi amigo y siempre recordado Rogelio Borrero. Servidor será de campo para siempre, porque allí tengo yo mis marcos de referencia más profundos. Les voy a confesar algo muy personal. Cuando me fui a Madrid a estudiar y a trabajar en el Ayuntamiento de Alcobendas, me acercaba con gusto a la máquina fotocopiadora porque hacía el mismo sonido que el aletear de las abejas en una colmena, y eso me recordaba a mi campo. Llámenle añoranza si quieren, yo creo que eran reclamos de la propia identidad. Nunca se deja de ser rural, si ya lo fuiste cuando chico. El centro de las referencias más queridas de un niño de campo no va a ser el barrio sino el arroyo, ni el pueblo sino la huerta, ni la ciudad sino la dehesa. Será el espacio abierto, la naturaleza, el amparo de tu cortijo. Pregúntenle a los pocos cortijeros que quedan. Se lo cuento a ustedes hoy, este adulto ya abuelo, que trataré de inculcar a mi nieto las emociones que viví como niño rural en la posguerra. Muchas gracias.